ayúdalos a regresar a casa. A este perrito lo encontraron en la colonia Ticomán de la delegación Gustavo Amadero. Como referencia, tiene un collar de colores. Si lo reconoces, comunícate con nosotros. A este perro lo encontraron en las calles de la Colonia del Valle en la delegación Benito Juárez. Esta otra perrita fue encontrada muy cerca de Ciudad Universitaria en la delegación Coyoacán. Recuerda que si reconoces a alguno de estos perritos, puedes comunicarte a nuestras redes sociales o al teléfono que aparece en pantalla. Juntos podemos hacer que vuelvan a su hogar. Ya estamos de regreso en Ciudad de Animales y seguimos con el tema con Paola y Lorena, por supuesto, abordando este tema de la línea delgada entre llamar a mi perro hijo o no hacerlo de esta manera. ¿Qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer con nuestra mascota? Lo importante es no solo el término, sino realmente la especie, las necesidades que tiene cada especie. Si es perro o es gato, bueno, dejemos de manera natural que desarrollen las conductas de la especie, y si eso implica que entonces lo voy a tapar, por ejemplo, a 30 grados de temperatura, ahí sí ya estoy inculcando algo más que no es de la especie, para que se vea como un bebé. Entonces hay que no llegar al extremo, ver las necesidades y sobre todo la edad y qué necesidades o requerimientos tiene. Para mí el término no es tan indicativo, yo le puedo llamar hijo o no, pero que sí quede esa línea clara de las necesidades de una especie con respecto a la otra, es muy importante. Por cariño le puedes decir bebé. Claro, bebé. pero siempre sabiendo que no es un bebé humano. Y algo muy importante que ahorita lo platicamos antes de entrar al aire nuevamente. Lorena, o sea, ¿será también que de repente son nuestros bebés porque atienden esta necesidad de que nunca van a irse o no van a crecer, no van a volar como no van a ir a la universidad? No van a la universidad como los hijos? ¿Sí? Sí, bueno. ¿Está bien considerarlo eso? Porque es un tema ahí. El trasfondo psicológico de por qué una persona puede llegar a tener un nivel de obsesión al punto de darle incluso de comer en la boca a su perro, pues va a depender también del grado de nivel de soledad que sienta, ¿no? O sea, pues tienen un trasfondo en el que pueden llegar a tener sentimientos de soledad, miedo al abandono, algunos otros tipos de ansiedades, incluso fobia social que tratan de compensar con el hecho de tener algún animal en casa, ¿no? Puede que les ayude, puede que también este tipo de actitudes con respecto al animal detone por algún evento traumático, porque eso también puede ser, como puede ser en el caso de las mujeres, la pérdida de un hijo, y que tienen miedo de tener a lo mejor hijos humanos, entonces deciden adoptar un animalito que no va a crecer, que no va a ir a la universidad, que no se va a despegar, o sea, que va a estar ahí y que el hijo humano en algún punto pues no nos pertenece, ¿no? Abren sus alas y se van como dicen. Pero en este caso, el perro va a depender de nosotros o el gato, ¿no? De su alimento. Y con los hijos no sucede lo mismo. Claro, tema psicológico, totalmente. Pues sí, ya dependería en todo caso de la situación y como bien lo dice Pamela. Paola. Paola, perdón. No Como bien lo dice ella, pues respetar esta parte de individualidades, ¿no? De sus tiempos, sus espacios. Creo que ambas, o sea, si sea una cuestión emocional, una cuestión de decisión, lo importante es que no afectemos su conducta como animales, perro, gato, ave, reptil, ¿no? Saber que son de otra especie y como tal requieren cuidados específicos. Justamente puedes llamarle bebé, mi niño, mi nene, pero sabes que es tu mascota, simplemente, y tratarlo como lo que es, ¿no? Así es súper importante tratarlo como la especie que es, porque en ocasiones bloqueamos ciertas conductas y eso nos lleva a las patologías. Y entonces sí tenemos un problema conductual que después nos lleva al abandono, tristemente. Y eso, pues, pobrecitos, o sea, si adquiero o si tengo a mi compañía y a mi cargo un ser vivo, sea planta, sea animal, sea lo que sea, hasta una bacteria, pues depende de nosotros. Es una codependencia y no es buena, ¿no? Pero más bien, cuando se usa codependencia ya es mala. Claro. O sea, ya no puedo subsistir si no estoy con él, no. Pero sí un cuidado que yo tengo de otra especie y que es una gran responsabilidad. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, mantenerlos bien.
Sin duda es importante hacer este análisis de conciencia, no importa que los trates o les digas hijos, perrijos, bebés, mi ¿no? niño, mi amor, mi nene, lo que sea. Siempre y cuando no pasemos esa línea delgada entre la sobreprotección. Tratarlos como la especie que Ajá, Sí, es que y no no se tratarlos humanicen. como la especie a la que pertenecen. Gracias, Paola. Muchísimas gracias por estar con Lorena, nosotros. Sus sus redes sociales para que... Claro que sí, nos encuentran Lo en sigan. Sendy Animal, en Facebook y Twitter, correo electrónico igual sendyanimal@yahoo.com y el WhatsApp 55 37 27 03 19, en el que les podamos ayudar. El tuyo, Lorena. Lorena. Bueno, a mí me pueden contactar a través de Twitter en Lore GSQ y por WhatsApp en el 55 19 68 28 12. Perfecto. Muchas gracias para seguir despejando dudas, ¿no? Que nos Exacto. vayan surgiendo con el tiempo. Muchísimas gracias. Y Gracias. vamos a ir con Pamela Correa, que tiene una sección maravillosa, Pet Friendly. Vamos a ver dónde está. Pamela, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? Hola, ¿cómo están? Soy Pam Correa y hoy estoy en un lugar que está en el corazón de la Condesa, que es especial para todos los que tenemos perritos o animales de compañía. Y es que aquí los consienten mucho, los tratan con mucho cariño, pero sobre todo nosotros podemos estar en un lugar seguros con nuestras mascotas y disfrutar de una comida deliciosa. Se llama Fonda Carufa. Acompáñenme a conocerla. Y miren, para recibirnos en este lugar tenemos a anfitrión de lujo. David está aquí con nosotros. Pues David, gracias por recibirnos en este lugar que ya te comentaba, es pet friendly y es uno de los primeros que comenzó con este concepto en la colonia Condesa hace ya casi 7 años, ¿verdad? Así es, casi 7 años. Mira, realmente este concepto de cuidar a los perritos, atenderlos, apapacharlos, básicamente surge porque Fernando, uno de los socios, le encantan los perritos, ¿no? Entonces él vivía muy cerca de aquí. Entonces él venía y pues obviamente su perrito se quedaba afuera, ¿no? Y así se fue haciendo, ¿no? O sea, realmente no fue algo planeado, fue más adaptarnos a las circunstancias y necesidades de nuestros clientes. Les ponemos agüita, están en un lugar donde los tratamos bien, sombra. En la sombrita, y además yo he visto cómo hasta los meseros y el personal siempre son muy, muy amables con los perritos de los clientes que venimos a este lugar. Me gustaría que me platicaras también acerca de la oferta gastronómica, porque tienen para todos los gustos y para todas horas del día. Sí, abrimos todos los días a las 8 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche, ¿no? Eso es la cocina, porque el bar sigue abierto todavía más tarde. Desayunos, comidas y cenas, los 365 días del año. Pero así ya no seas malo. Platícanos, ¿cuál es tu platillo favorito? Tengo varios, pero para el desayuno los huevos ahogados son buenísimos. Los chilaquiles en salsa verde son maravillosos. Tenemos unas enmoladas con mole de Tlaxiaco, Oaxaca, maravilloso. Eso en el desayuno. Para la comida yo les podría recomendar nuestras pizzas a la leña, son deliciosas. Linguine gamberete a mí me encanta porque me gusta el sabor a ajo, ¿no? Pero es maravilloso, es un plato muy rico. También tenemos parrilla, ¿no? Preparamos nuestras propias pastas, horneamos nuestro propio pan, preparamos nuestras conservas. Hay muchas cosas que hacemos nosotros. Oye, eso está delicioso y la verdad es que desde que entras al lugar es un olor a pan recién horneado que no hay manera de pasar y no meter. Sí, la verdad es que tenemos mucho tiempo horneando nuestro pan. Cuidamos mucho y cuidamos mucho el tiempo que hay que darle de reposo al pan. Eso es fundamental para tener un rico pan, la verdad. En la comida nos decías que también las pastas, las carnes, y en la cena, ¿qué nos recomendarías pedir? Porque también en la cena podemos sacar a pasear a nuestros queridos perritos y entonces sentarnos afuera y pues en un lugar, en una terracita fresca, cenar algo delicioso. Sí, tenemos una terraza en la planta alta. Bueno, tenemos 2 terrazas, ¿no? La de abajo, que es el área de pet friendly, y en la terraza, pues para nuestros fumadores. Para la cena yo recomendaría algo ligero, ¿no? Una tostada de atún, sakudori, muy buena, unas verduras a la parrilla, unos espárragos salteados, un salmón a la plancha, ¿no? Que son platos muy ricos, ligeros, fáciles de digerir.
Por supuesto que sí. Dinos por favor la dirección exacta para todos aquellos y aquellas que nos estén viendo. No dejen de venir a este lugar que hace su pan, hace sus pastas, nos ofrece un menú desde tempranito en la mañana hasta las 12 de la noche y además, pues en un lugar que verdaderamente es el corazón de la Condesa. Sí, estamos en Michoacán 93, Colonia Condesa. En Las Lomas estamos en Monte Líbano 915 y ahí también tenemos terraza área para mascotas, ¿no? Y en la del Valle, Heriberto Frías 1156 y también consentimos a las mascotas. De verdad tenemos un gusto por los animalitos y en nuestros 3 lugares los consentimos. Pueden venir a cualquiera de ellos. Las redes sociales, por si queremos seguirlos y si están haciendo algún pan de temporada, tienen algún platillo de temporada y también por si queremos hacer alguna reservación. Nos encuentran como @Fondagarufa en Twitter y en Facebook Fondagarufa. Oye David, muchísimas gracias, definitivamente un lugar que no se pueden perder, a mí se me está haciendo agua a la boca. ¿Qué tal les caería que les lleve unas conchitas por allá? A ver, cuéntenme compañeros. Gracias por continuar con nosotros en Ciudad de Animales. Recuerden, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y opinen. Queremos saber qué opinan, qué piensan acerca de este tema. Para ustedes, ¿son sus animales de compañía? ¿Son sus perrijos? ¿Son sus animalijos o son sus hijos? ¿Cómo los tratan? Opinen a través de las redes de Capital 21 y también recuerden que están con nosotros estos hermosos adoptables de Defensoría Animal, ¿verdad? Como esta preciosísima que a pesar de que es de raza, que es Dachshund, que es salchicha, pues sigue buscando un hogar amoroso. Escríbanos a nosotros o a los chicos de Defensoría Animal y por favor comencemos con este pues proceso para adopción. Y también está con nosotros los chicos de Compostcam. Bienvenidos a Eduardo Olivares, gracias Alfredo Cuesta y Fernando Leiva. Bienvenidos. Gracias. Compostcam, ¿qué es Compostcam? Platíquenos porque veíamos al principio, pues bueno, este artefacto tan peculiar. Pues mira, Compostcam es un sistema que desarrollamos de recolección y transformación de esas fecales caninas, que lo detectamos pues a partir de lo que todo el mundo sabemos, del gran crecimiento que tiene esta ciudad, en el crecimiento de nuestros amigos y en el crecimiento del mercado, ¿no? Sí, y bueno, sí. de ahí podemos hablar mil cosas, ¿no? Pues nos damos cuenta de que debe de haber un asunto de mucho residuo al haber tantos perros, ¿no? Nos conocimos haciendo una maestría en temas ambientales y de ahí sale el proyecto. Y bueno, Lalo, ya te platicará ahorita, Lalo dándole vuelta a todo el sistema de qué podíamos hacer y cómo llegar a un tema de residuo cero y regresarlo en algo, empezamos a analizar pues el modo en que las que recogen y que es con bolsas, ¿no? O sea, Sí. o sea, lo general es con bolsa. Entonces Lalo diseña el contenedor, que es un contenedor especializado para recibir bolsa con residuo, Ok. ¿no? Estamos hablando de este tremendo problema que son las heces fecales en la Ciudad de México. Sí, somos muy responsables, sí los llevamos a pasear y vamos con nuestra bolsita, pero por ejemplo, si viajamos a la Colonia Condesa, vemos todo el andador, por ejemplo, de Mazatlán, que parece regalito de Navidad. En toda la jardinera, así vemos las bolsitas colgando llenas de heces fecales. Eso no es ser dueño responsable. Pues no, en realidad hay falta de información. Mucha gente quiere ser responsable, pero también faltan instrumentos en la ciudad para que lo puedan completar ese entusiasmo que puedan tener por hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros lo que quisimos dar es un sistema para facilitar a la gente que quisiera abordar el tema y ser más responsable y poderlo dejar en la ciudad, en los parques, en los espacios públicos y en los privados también. Entonces creo que yo no lo culparía nada más a la gente, yo creo que falta como de instrumentos de la ciudad para que la gente pueda desarrollar esto. ¿Cómo funciona? Sí, es un contenedor que nada más recibe las bolsas con el residuo. De hecho, no le puedes meter otro tipo de residuo que sería PET o no sé, que la señora pase por ahí y deje toda la bolsa, ¿no? De su casa. Exactamente. Tiene una boquilla que prácticamente tú recoges, como recoge la mayoría de las personas, deslizas y tiras. Y ya nosotros nos encargamos de lo que es limpiarlo por fuera, sacar todo lo que haya recibido, exactamente, y llevarlo a la transformación. Exacto, ¿para qué nos sirve? Digo, está padre y si ayudamos en la parte de reducir las heces o recogerlas mínimo, yo ya no me preocupo de qué van a hacer con ellas, yo ya fui y las tiré. Pero ahora, ¿ustedes qué hacen con esas heces? Mira, empezó el proyecto
Te voy a contar rápido de macro a micro. La verdad es que nosotros sí pensamos que el último censo de 2010 que hay oficial era 1.2 millones de perros, ¿no? Estamos hablando de hace 8 años. Con un crecimiento sostenido de un 15% anual, del 10 para acá, calcula de la cantidad de perros que hay. O sea, tenemos aumentado seguramente. más de 2 millones de perros en la ciudad, ¿no? Eso por 600 gramos que hace un perro al día, entre el promedio, más grande y el en chiquito, promedio, exactamente, ese es el promedio. Eso es lo que tenemos de fecalismo canino en la ciudad. O sea, Eso estás multiplíquenlo hablando por de- estos millones. Exactamente, ¿no? punto 600 por lo menos 2 millones de perros, eso es lo que genera la carga contaminante esta ciudad. Entonces, la verdad es que sí pensamos muy románticamente, dijimos, bueno, pues la cantidad da para generar energía limpia a partir de un residuo contaminante, ¿no? Viajamos, desarrollamos, Lalo es diseñador industrial, desarrolló algunas cosillas que están por ahí en trámites de patentes, Fer es biólogo, pues las mezclas, ¿no? Porque esto no nada más llegas, lo metes y se mezcla y te produce Pero no me lo energía. hagas de emoción porque si no el tiempo Bueno, se nos va a acabar. buenísimo. Entonces, el gobierno le gustó, pero no lo aceptó. O sea, no está aceptando como tal que se pueda transformar el residuo. ¿Qué lo hicimos? Pues lo transformamos a micro y entonces quien está votando ahora y quien está comprando esto es la sociedad, empujando la sociedad con sus presupuestos participativos, con temas de gobierno, etcétera, pero la anita de Pero ellos. cuéntame más que eso, ¿cómo funciona esto? O sea, ustedes recogen las heces y ¿a dónde se las llevan? Dale, Fer. ¿Cómo está hecho para utilizarlo en energía? ¿No? ¿Cómo lo voy a aprovechar? Sí, mira, lo que te decía Alfredo es de que pensamos que sí va a ser a macro, en un biodigestor, para transformar las heces en energía y que esa se pudiera transformar en electricidad o en gas directamente, ¿no? No hubo la cantidad de residuo necesario para hacer esto, entonces nos movimos hacia el compostaje. Entonces tenemos equipos pequeños y medianos para procesar en sitio o hacerlo directamente en nuestras instalaciones. Entonces en eso estamos. O sea, hay dependiendo del lugar, la colonia, la ubicación, podemos llegar a ofrecerles el servicio para ir a recolectar nada más y llevarnos nosotros el residuo o podemos procesar en su lugar. Y luego de que ustedes lo hacen en este composta, ¿en dónde lo distribuyen? No, ya no se distribuye, prácticamente es como una composta, como tú lo mencionas. A las personas que nos llegan a contratar, se les regresa ese compostaje, es como darles un beneficio de lo que antes era un residuo, ¿no? Entonces por eso ya pueden ellos fertilizar sus áreas verdes, sus parques. O sea, por sus ejemplo, lo árboles. podemos contratar a quienes vivimos en unidades habitacionales, Exacto, sí. pedir que lo lleven, que además en estas unidades que hay por toda la ciudad también se puede hacer un problema, en vez de que lo depositen en la basura, lo depositan ahí, ustedes van, lo recogen y lo regresan hecho composta. Exactamente. Así es. Oh, está muy bien. ¿Y cómo podemos contactarlos? ¿Cómo podemos hacer ser partícipes de Compostcan? Pues en nuestras redes sociales, Twitter es @compostcan y Facebook. También es Facebook, /Compostcan, y nos puede mandar un correo igual por alfredo@compostcan.com. Ya sea en parques, en colonias, en privadas, organícense, pongamos nuestro granito de arena para pues solucionar este problema de las heces fecales, que en verdad pues es un problema de salud, ¿no? A veces lo que respiramos no nada más es aire limpio, es aire que viene mezclado con muchísimas heces fecales. Entonces nuestra forma de ayudar y realmente ocuparnos de este problema sería utilizando este tipo de proyectos 100% mexicanos. Muchísimas gracias, Fernando, Alfredo y Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues bueno, recuerden, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21, muy importante. ¿Con qué nos vamos, mi querido Martín? ¿Vamos a un corte? Perfecto, un corte y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales.